productos para profesionales en manos de consumidores. Y este es el problema. Quizá la pregunta es, ¿qué hace un cliente como usted con una participación como esa en sus manos? De hecho, según los datos que se publicaban en la prensa diaria de ayer, en el año pasado, en el año 2011, se ha producido el canje de participaciones preferentes en manos de minoristas por importe de 17.000 millones de euros. Y según esta misma referencia periodística, el número, en este momento hay participaciones preferentes en manos de minoristas por importe de 5.000 millones de euros. Cuando estamos hablando de una importante cantidad de dinero y que se encuentra, como decía, en títulos, instrumentos financieros que los titulares de los mismos realmente no comprendieron en el momento en el que se les ofrecieron a la contratación cuál era su trascendencia ni su importancia. Y esto exige, desde luego, una reflexión muy importante. El artículo que durante la mañana de hoy se publica en el diario jurídico de la ley comenzaba el mismo con una referencia breve, no demasiado profunda, quizá solo introductoria al tema, pero enmarco el asunto, el problema en el histórico, es decir, el histórico en esta idea histórica, y es la siguiente. Tras la Gran Depresión en los Estados Unidos se llegó a la conclusión de que era mejor separar la banca de inversión de la banca comercial para evitar que se repitiesen problemas de esa enorme envergadura. Evidentemente, ese es solo un pequeño problema dentro del gran problema que generó la Gran Depresión. No solo separar la banca de inversión respecto de la banca comercial, también separar, desde luego, los productos propios de la banca de inversión destinados, desde luego, a profesionales, es decir, a gente que es capaz de conocer y valorar y ponderar adecuadamente la trascendencia de los instrumentos financieros que maneja, para que no contaminasen esos productos financieros solo para profesionales, a consumidores, a minoristas realmente, a personas que no tienen formación, que son, en términos económicos, esencialmente aversos al riesgo. No quieren más que pequeñas cuentas o a plazo o con una remuneración contenida, con muy poco riesgo de pérdida del principal, generalmente depósitos garantizados. Prefieren renunciar a una enorme o una mayor remuneración por vía de tipos de interés, porque lo que les importa es mantener y garantizar la inversión del principal, puesto que consiste esa inversión de principal en sus ahorros casi de toda una vida. Desgraciadamente, los cortafuegos entre la banca comercial y la banca de inversión han ido desapareciendo. Los historiadores dicen que desgraciadamente nos olvidamos de la historia y que al olvidarnos de ella, pues desgraciadamente estamos condenados a repetir determinados hechos lamentables de la historia. Y en este ámbito yo creo que se vuelve a producir o a reproducir esta pequeña maldición. Se olvidó que no había que levantar cortafuegos, se olvidó que no podía estar en manos de consumidores o personas sin formación, no podía haber instrumentos financieros de este enorme riesgo. Y paulatinamente estos instrumentos han ido invadiendo el ámbito de contratación y de oferta a personas sin formación financiera. Los problemas, fundamentalmente uno, no eran ni son capaces de conocer la trascendencia de ese instrumento financiero. Antes de contratar, no podían valorar su trascendencia ni sus consecuencias para su patrimonio ni para la calidad de su inversión. Si contrataron, en el mayor número de casos, los que se pueden leer en los repertorios de jurisprudencia reciente, son personas que confiaban en el crédito de su entidad financiera y que recibieron una información en ocasiones de directores de sucursales tampoco muy duchos en el conocimiento de estos productos financieros y que les llegaban a transmitir: son tan seguros
como esta imposición a plazo que usted tiene, pero con una enorme ventaja. Va a obtener usted mayor remuneración por vía de interés. Y claro, ante esta oferta, si son igualmente seguros, si además voy a obtener una mayor rentabilidad dentro de unos parámetros, pues claro, pues yo confío en su consejo, entidad, director de sucursal. Y bueno, pues así acabaron en sus manos. Cuando se descubre que el producto, participación preferente, producto denominado ahora como híbrido, no es una imposición a plazos, sino que tiene una duración, mejor dicho, no tiene duración, puesto que es perpetua la contratación o en ocasiones a un larguísimo tiempo o plazo para su amortización, que además el mecanismo de amortización no tiene nada que ver con el de un depósito a plazo, puesto que depende fundamentalmente de que el emisor de la participación decida comprarla. Puede decidir no comprarla. Y que además, y por último, la remuneración no es una remuneración que se vaya a producir indefectiblemente dentro del plazo pactado, porque puede no producirse. Todo depende de que el emisor de las participaciones pueda satisfacer el pago de los intereses comprometidos. En consecuencia, un producto complejo, un producto que no responde al modelo o a la idea que el inversor minorista tenía en la cabeza al sustituir sus depósitos a plazo por estas participaciones preferentes y, por si fuera poco, un mecanismo complejísimo ajeno a la formación de estos clientes minoristas, puesto que la participación preferente es objeto de un segundo mercado. Y un mercado en el que los clientes minoristas ni saben, porque nunca han actuado, qué se ha de hacer para intervenir en el mismo. Se encuentran en las manos de la entidad financiera que les propuso comprar las participaciones preferentes, que les dio una información relativamente próxima a la idea que ellos tenían, pero que no respondía sustancialmente a aquello que pensaban que estaban contratando, y en tercer lugar, que no eran participaciones o inversiones a plazo ni a remuneración fija. Y por último, que circulaban en un mercado en el que son personas, desde luego, ajenas. Nunca han intervenido en el mismo ni saben sus reglas, outsiders. No pueden intervenir porque carecen de la formación básica para poder intervenir. Bien, esas son las ideas introductorias respecto de que marca el problema que nos planteamos. Si no he sido suficientemente claro, quisiera dejarlo claro en este momento. No va a ser objeto de mi preocupación en el tiempo en el que me dirija a ustedes el problema de las participaciones preferentes con no consumidores o con profesionales. Ese es el mercado. En ese ámbito, el mercado se supone que funciona de forma más o menos perfecta, pero no tan imperfecta como cuando en este mercado se ha introducido a personas que no te hacen nada en el mismo, porque son minoristas o porque son consumidores y que en consecuencia no tienen ni la formación básica ni mínima para poder intervenir en el mismo ni comprender sus reglas fundamentales. Bien, pues básicamente había preparado una presentación PowerPoint para hacer un tanto más asequible el seguimiento de mi exposición, si bien antes quisiera marcar el objeto de mi estudio. En primer lugar, fundamentalmente nos encontramos en una actuación en un mercado regulado, lo cual determina lo siguiente. Los poderes públicos intervienen en la regulación de los agentes en este mercado y lo hacen en defensa de un interés general. De modo que la ley del mercado de valores se convierte en la ley que regula la actuación de los sujetos o agentes que como oferentes intervienen en este mercado. Eso determina que tanto en la ley del mercado de valores cuanto en los distintos reglamentos que la desarrollan,
El objetivo fundamental es la determinación mediante los deberes que se imponen a estos sujetos obligados de cómo han de comportarse necesariamente cuando ofrezcan sus productos a los destinatarios de los mismos, a los posibles adquirentes. Esa reglamentación tiene y puede ser calificada como de derecho público. Es una actividad regulada, hay un interés general subyacente, hay una administración pública, Ministerio de Economía, de Hacienda, Comisión Nacional del Mercado de Valores, que ostenta la potestad administrativa para defender el interés general, para inspeccionar, para conseguir que se realicen los objetivos de protección del interés general. Por tanto, la Comisión Nacional del Mercado de Valores ostenta la potestad sancionadora, puesto que la ley previene cuáles son las conductas debidas de estos oferentes, de estos agentes, y también establece cuáles son las conductas que infringen los deberes. Y por tanto, en consecuencia, la conducta infractora será reprendida por la administración que tiene atribuida la potestad sancionadora mediante la imposición de la sanción legalmente prevista. Esta es, por tanto, es la vía mediante la cual los poderes públicos intentan realizar el interés general subyacente en este mercado. En términos constitucionales, estamos en el ámbito del artículo 38 de la Constitución, libertad de empresa en el ámbito de una economía de mercado. Dicho esto, desde el análisis del derecho público y por algunos colegas y publicistas, desde luego se entenderá que esa es materia de regulación propia del derecho público. Sin embargo, y aquí viene el argumento que permite comprender cómo se produce una cierta ósmosis entre la regulación de la actuación de los oferentes y la relación de los oferentes con los particulares, esa regulación, estos deberes que se imponen por la ley a los oferentes, se integran en la relación contractual que traban con los adquirentes de estos instrumentos o productos financieros. La ley establece deberes a cargo de estos oferentes, pero cada vez que contratan con un particular, sea profesional o sea minorista, estos deberes se convierten o integran la relación contractual. El artículo 1258 viene a ser de aplicación, porque los contratos no solo obligan a lo expresamente pactado entre las partes, sino también aquello que resulta de la ley, de la buena fe, dice el precepto, los usos y la ley. Y la ley es esta, la del mercado de valores. Por tanto, toda la regulación de la conducta debida establecida por la ley sobre los oferentes integra la relación contractual. El artículo 1091 del Código Civil lo establece igualmente. Integran la relación contractual, con lo que el contratante de un producto de esta naturaleza puede exigir, debe exigir, cuando así sea, el cumplimiento a la oferente de todos y cada uno de los deberes que la ley de conducta que la ley le impone al oferente, bien en la fase previa de contratación, cuanto durante el desarrollo de la relación contractual. Son deberes de información fundamentalmente previos a la perfección del contrato. En ocasiones nos podemos encontrar con que la ley o sus reglamentos de desarrollo determinan incluso el contenido básico de la relación contractual. Es decir, nos encontramos realmente con un contrato en sí mismo perfectamente estructurado. Todo el régimen jurídico
o por tanto, conjunto de derechos y obligaciones que las partes asumen en virtud de esa relación está, como si dijéramos, previamente predispuesto por la ley o sus reglamentos de desarrollo. Solo basta lo que en términos coloquiales designamos como condiciones particulares, la identidad, por ejemplo, del contratante, el importe de la adquisición, el tipo de producto que se adquiere y algún derecho o bien de obligación que las partes han decidido incorporar como condición particular a aquello que se encuentra predispuesto por la ley. En consecuencia, eso es contrato y los deberes se han convertido en obligaciones que conforman el régimen jurídico del contrato y las partes, oferente, sujeto obligado para la administración, oferente en la relación contractual, destinatario de la oferta adquirente, se encuentran vinculados por ese contrato y a partir de ese momento nacen las obligaciones, nacen los derechos y cada uno queda obligado a aquello que resulta de la relación. Es una relación, en concreto esta, de productos, de este producto como la participación preferente, cuyo tiempo de vigencia es largo. Es casi una relación de duración, con determinados pagos que se van a realizar previstos en el tiempo y que en consecuencia pueden quedar sujetos por efecto de normas posteriores que con retroactividad media puedan ser de aplicación. A diferencia de los contratos que se perfeccionan y son de ejecución instantánea o a plazo cierto y brevemente y en corto determinado, este es un producto a largo plazo con prestaciones que se van a tener que poder realizar en los tiempos determinados, los llamados call, y pago de remuneración se puede pagar de los intereses, lo que implica que el legislador puede, mediante una norma posterior, modificar algunos de los deberes establecidos en las normas previas a fin de que regulen, modulen o incluso extingan alguno de los deberes previstos con anterioridad, puesto que y esto no provocaría una alteración del pacta sunt servanda, sino que implicaría una modificación del programa contractual respecto de prestaciones que se habrán de cumplir durante el largo tiempo de duración de la relación contractual. En consecuencia, en el plano de la relación contractual, en el ámbito, por tanto, del derecho privado, la relación entre el oferente de las participaciones preferentes y el destinatario adquirente de los mismos es una relación sujeta a las reglas del derecho privado y como tal deberá ser analizada al menos desde estas perspectivas. De una parte, hay que analizar si la relación contractual se conformó válidamente, es decir, si cumplió o se cumplió por las partes con los requisitos básicos y esenciales para su existencia. De modo que analizaremos si concurre el consentimiento, objeto y causa para determinar si la relación existe o si, en cambio, debe ser declarada nula porque no hubo causa, porque no hubo objeto o bien porque no se produjo el consentimiento. En segundo lugar, analizaremos si la relación contractual existente se perfeccionó válidamente, pero sin embargo, durante el proceso de conformación de la voluntad de alguna de las partes, se intrometió un defecto en ese proceso que llevó a expresar o manifestar un consentimiento que, de no haber concurrido ese defecto también denominado vicio, en el proceso de conformación de la voluntad, no habría expresado ese consentimiento o voluntad. Causas, según la teoría general de los contratos, que determinan o que pueden determinar la anulación del contrato, si le interesa al contratante protegido por la acción de anulación. Puede pretender
que se declare la nulidad del contrato por concurrencia de un problema denominado de error, o bien de dolo, o bien de violencia o intimidación. La no concurrencia de ninguno de estos vicios determinará que el contrato lo califiquemos de válido y eficaz. La concurrencia de alguno de estos vicios determinará que el contrato sea válido, eficaz, pero con eficacia claudicante, puesto que en la mano del sujeto en el contrato protegido por la acción de anulación se encuentra la posibilidad de plantear dentro de los 4 años siguientes a la cesación del vicio la acción de anulación correspondiente. En este plano, en el de la anulación, se están desarrollando el mayor número de pretensiones para conseguir la desvinculación de las participaciones, los contratos de suscripción de participaciones preferentes celebrados por algunos oferentes que aceptaron contratar sin tener una formación exacta respecto del objeto de la contratación. Se alega fundamentalmente que se ha producido un error en la sustancia u objeto del contrato. Pero si no nos encontramos en este ámbito, es decir, si los contratos se celebró y se celebró perfectamente y si no concurrió ningún vicio, podemos plantearnos, por otra parte, y en tercer lugar, un problema vinculado al cumplimiento o no cumplimiento por parte del oferente de los deberes que conforman el régimen jurídico del contrato, aun cuando el origen de esos deberes se encuentre en la ley. El cumplimiento o incumplimiento de esos deberes que se integran en el contrato, que tienen su origen en la ley, puede ser exigido por la parte adquirente de las participaciones preferentes. De una parte, el incumplimiento de esos deberes puede abocar a una pretensión de cumplimiento en forma específica. Entidad, cumpla usted exactamente con el deber que la norma le impone y que se integró en nuestra relación contractual por lo dispuesto en el artículo 1258 del Código Civil. Ante el incumplimiento, pido el cumplimiento del deber en forma específica y además la indemnización de los daños y perjuicios derivados de ese incumplimiento. Pero, en consideración a que el contrato tiene el carácter de con prestaciones recíprocas, se ha comprado una participación preferente, se ha adquirido ese título a cambio de precio, la relación, como digo, es de carácter sinalagmático o recíproca, y el incumplimiento de los deberes que se le imponen a la entidad financiera o sujeto obligado por la ley integran el contrato y deben ser realizados no solo en el momento previo a la contratación, sino también constante la relación contractual. No cumplir con estos deberes puede perfectamente permitir que se pretenda la resolución del contrato de suscripción de participaciones preferentes por incumplimiento de estos deberes de carácter, hemos de decir, esencial, puesto que la propia ley los establece. Y el incumplimiento de estos deberes esenciales acarrea o faculta al contratante para pedir la resolución del contrato por incumplimiento, con la consecuencia de la reintegración de la cantidad o dinero pagado por los mismos, más los intereses y la indemnización de daños y perjuicios que corresponden. Es decir, nos colocaremos en la órbita del artículo 1124 del Código Civil. A mi modo de ver, si hasta la fecha se ha ido ensayando por parte de los letrados que han actuado en defensa de los intereses de los clientes minoristas, la acción de anulación del contrato por concurrencia de un vicio en el consentimiento,
error o dolo, a mi modo de ver, la vía quizá que mayor satisfacción pueda producir a la minorista adquirente de estos productos sería la de la resolución del contrato por incumplimiento de los deberes esenciales del mismo, porque satisface con mucho más su interés, puesto que mientras la acción de anulación con base en el error, o en su caso, si se demuestra, cosa no fácil, el dolo del oferente, obtendremos, por el juego del artículo 1303 del Código Civil, la reintegración entre las partes de aquello que se dieron como consecuencia de la celebración del contrato, más los intereses, dice la norma. Sin embargo, en el ámbito de la resolución por daños y perjuicios, el ámbito de la indemnización es mucho más amplio que en el ámbito de la indemnización que por daños y perjuicios puede garantizar o garantiza el artículo 1303 del Código Civil en el caso en que se decrete la anulación del contrato por error o dolo, como vicios de la voluntad contractual. En consecuencia, estas serían mis posiciones iniciales en la exposición que había planteado para provocar, en la medida de lo posible, el debate. Antes de cerrar, quisiera hacer referencia a un argumento que no puedo, obviar. Y es el siguiente, puesto que está teniendo, como digo, cierto éxito y está siendo acogido por los tribunales con facilidad. Y es que, a fin de reforzar la anulación del contrato por error o dolo, o error generalmente, se alega, y los tribunales, por las sentencias recientes que he podido leer, lo aceptan con facilidad, como digo, el hecho de que el contratante no solo es que fuera minorista en términos dentro del ámbito de la ley del mercado de valores, sino es que ha de considerarse que las participaciones preferentes se adquieren como consecuencia de modelos contractuales sujetos a condiciones generales de la contratación, y que además, en tanto que estos adquirentes merecen la condición o consideración de consumidores de acuerdo con el artículo 3 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, las cláusulas contenidas en estos condicionados pueden, en su caso, ser impugnadas por abusivas. Impugnación de la cláusula que determinará, en principio, la nulidad solo de la cláusula y que no abocará a la nulidad total del contrato, siempre y cuando el contrato puede seguir manteniendo la vinculación contractual sin alterar su régimen jurídico ni la composición de intereses subyacente, y además con la posibilidad, en su caso, de que el juez pueda integrar la cláusula que anula y de esa forma recomponer el hueco que deja dentro del programa prestacional la anulación de esa cláusula declarada nula. Pero evidentemente esta vía, si bien permite la anulación de la cláusula, en cambio no permite que se venga abajo el contrato, se declare inexistente, se anule, se desvinculen las partes y se produzca aquello que se persigue principalmente, que es el reintegro del capital invertido en la compra de estos productos o participaciones preferentes, que desde luego no responden, en el mayor número de casos en el que son adquiridos por minoristas, consumidores, a aquello que pensaban que estaban contratando. Bien, pues este es quizá el ámbito en el que yo he querido encuadrar el problema. No, por tanto, voy a he centrado mi estudio en la cuestión del cumplimiento o incumplimiento del derecho regulatorio y su supervisión y sanción en el ámbito administrativo. Es decir, no entro en el estudio de aquello que la Comisión Nacional del Mercado de Valores está realizando o pretende realizar. Como conocerán por también las informaciones de prensa,
la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha puesto a información pública un proyecto de circular que tiene por objeto, bueno, fundamentalmente disciplinar la actuación de las entidades oferentes de estos productos financieros, pero claro, es una circular que regula su actuación, pero la regula pro futuro. Bueno, pues yo creo que esa sería mi intervención inicial, con independencia de que pueda haber un conjunto de preguntas y comentarios y contraste de opiniones que se pueden realizar durante el tiempo siguiente, ¿no? Con las aclaraciones sin límite por mi parte y hasta la medida de mis conocimientos que pueda ofrecerles a continuación. Entonces, bueno, pues quedo a su disposición para realizar aquellas cuestiones que tengan por conveniente. Muchísimas gracias. Sí, las preguntas ahí en el chat. Abajo del chat y listas. Sí, duplicado. Dentro de las preguntas. No, ya me he pasado el power de cada que ¿Cómo que? Sí, las preguntas, sí, por favor, a través del chat, como nos pregunta Jesús, ahí las pueden ir planteando. El tema de los test. Bueno, Jesús plantea la cuestión relativa a los test o pruebas que las entidades financieras debieron realizar como consecuencia de la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la directiva MiFID y su incorporación a la ley del mercado de valores. Solo una cuestión que hay que tener en consideración, y es que cuando se incorpora a nuestro país a la ley del mercado de valores la directiva MiFID, ya se han vendido prácticamente el mayor volumen de participaciones preferentes. De modo que si el análisis de la condición del adquirente tras la incorporación y vigencia de esa regulación resulta imperativo para las entidades, y además debe ser cumplido siguiendo los parámetros que la propia regulación establece de diligencia por parte de la entidad financiera para evitar que estos productos no se ofrezcan a clientes minoristas cuando no tienen la capacidad o la formación suficiente como para valorar la trascendencia de estos productos. El problema se traslada al momento anterior, y es que en el momento anterior, cuando como digo, se produjo la mayor venta de estas participaciones, pues las entidades financieras no tenían ese deber de analizar y de clasificar a la clientela de acuerdo con los criterios que establece la ley del mercado de valores como consecuencia de la transposición de la directiva. Yo sí quisiera hacer una salvedad, o mejor, una observación, incorporándolo a lo que dije antes. No cumplir la clasificación de los clientes no es solo un incumplimiento de un deber de carácter meramente administrativo. Tiene una enorme trascendencia contractual en el ámbito del derecho privado. El incumplimiento de ese deber, que en ocasiones hemos podido ver en las sucursales bancarias, cómo se cumple, bueno, porque lo mandan ahora, con cierta displicencia. Sin embargo, determina el campo dentro del cual la diligencia de la entidad financiera cambia de grado, puesto que la ley sube, incrementa los deberes de
información de la entidad financiera respecto del adquirente. Y ese incremento del deber de conducta se incorpora e integra en la relación contractual de carácter jurídico-civil. Por tanto, nos abre la pista del derecho conocido para los susprivatistas. Por tanto, incumplimiento de esos deberes de conducta, conducta negligente, trascendencia de la conducta incumplidora, no solo a los efectos del 1100-1101 del Código Civil, sino además dentro del artículo 1124 del Código Civil, donde yo quiero ubicar o aprovechar esta oportunidad para reivindicar la mayor trascendencia a los efectos de satisfacer los intereses de los minoristas en la desvinculación de la relación contractual. Creo que satisface más la resolución antes que la anulación. Dice LD8, si son compatibles la acción de anulación y la acción de resolución por incumplimiento de forma subsidiaria. Sí, yo creo que pueden ser planteadas de forma subsidiaria, pero en primer lugar estamos hablando de planteamos en la acción de anulación la ineficacia del contrato. Y solo para el caso en el que se rechace la ineficacia del contrato, planteo la resolución del contrato por incumplimiento grave de los deberes. Por tanto, una primera acción está planteándose en el ámbito de la eficacia-ineficacia de la relación contractual. Debe decaer la relación contractual por vicio de la voluntad. Se analizará por el tribunal si las conductas de las partes estuvieron afectadas o no por vicio. En concreto, si el adquirente sufrió un error relevante, esencial en la prestación de su consentimiento. Y si no lo sufrió, en ese caso, el campo de razonamiento y de alegación pasa al campo de la eficacia de la relación contractual. El contrato de participaciones preferentes se perfeccionó de forma válida y eficaz entre las partes. Sin embargo, se ha revelado un incumplimiento trascendente a los efectos de determinar su resolución. En los casos, uno de los casos que he trasladado al artículo que se publica esta mañana en el Diario Jurídico, plantea esta cuestión y se hace del modo en el que LD8 lo plantea. Y es decir, en primer lugar, podemos plantear una acción de anulación y en el otro lugar, si fracasa la pretensión anulatoria, podemos plantear una pretensión resolutoria del contrato de adquisición de participaciones preferentes. Es la sentencia de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares de 2 de septiembre de este mismo año. O sea que es muy reciente y en el supuesto de hecho, si LD8 tiene oportunidad, puede repasarlo y ver cómo perfectamente el letrado así planteó su demanda, su pretensión, su súplico, y el tribunal no aceptó la ineficacia, entendió que el contrato se perfeccionó válidamente y no concurrió ningún vicio en el consentimiento de los adquirentes, pero sin embargo sí una conducta relevante, una conducta incumplidora relevante por parte del sujeto obligado, la entidad financiera, que acarreaba, como así fue, la resolución del contrato por incumplimiento y la recuperación por parte del matrimonio demandante de los 245.000 euros que estaba pretendiendo. Luis Ángel. ¿En qué artículo del Código Civil nos basamos para ejercer la acción de resolución por incumplimiento? El artículo 1124 del Código Civil. Nos encontramos ante la adquisición, compra de unos títulos, participaciones preferentes a cambio de precio. Y en consecuencia, 1124 está gobernando la posibilidad de resolver el contrato. ¿Dónde se encontraría el incumplimiento? Dices, el incumplimiento deriva de las conductas que la ley le impone a la entidad financiera o sujeto obligado. Leyendo la ley del mercado de valores y sus desarrollos reglamentarios,
observaremos que la ley le exige a la entidad financiera que se comporte de determinada forma respecto de la clientela antes de la perfección del contrato y durante la relación contractual. En el caso de las Islas Baleares, se apreció una conducta que llevó a aceptar la resolución del contrato 1124, porque el objeto adquirido fueron participaciones preferentes emitidas por Lehman Brothers y la entidad financiera, durante la relación contractual, no cumplió el deber de informar a la clientela de hechos relevantes relativos a la solvencia de la entidad emisora de las participaciones preferentes. Y al no haberlo hecho, el tribunal entiende que, como se trataba de un contrato de asesoramiento referido en el artículo 63.1 de la Ley del Mercado de Valores y calificado como servicio de inversión, en este caso, el deber de información de la entidad financiera, claro, implicaba dar a conocer a los clientes minoristas las informaciones preocupantes, dice la sentencia, que se publicaban sobre el particular, además, a fin de que los clientes, con todos los datos disponibles en dicho momento, hubieran podido decidir si procedían a la venta de las participaciones preferentes a pesar de la baja del valor nominal en las transacciones llevadas a cabo en un mercado secundario, o bien si las mantenían, con los riesgos que ambas posturas pueden implicar. Bien, pues este es el hecho de la conducta relevante adoptada por la entidad financiera y que permite al minorista solicitar la resolución del contrato por incumplimiento. Dice LD8, perdón, se puede interponer acción de resolución si el incumplimiento de las obligaciones se produce en la fase previa de la contratación. Esta es una de las cuestiones frontera. Una cosa es que la entidad oferente no cumpla con sus deberes de carácter precontractual previstos por la ley y que el cliente minorista no contrate. Y si no contrata, en tal circunstancia, lo que puede hacer el cliente minorista es acudir a la entidad, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para denunciar esta conducta impropia, según las normas de regulación de su actividad, para que instruya el correspondiente expediente sancionador. Pero al no haberse producido el contrato, en ese caso, el incumplimiento de esos deberes se traslada al incumplimiento de deberes precontractuales. Y si se demuestra que ese incumplimiento ha provocado daño, en tal circunstancia se podrá pretender la indemnización de daños y perjuicios correspondientes. Sin embargo, si el incumplimiento de los deberes precontractuales, o a pesar del incumplimiento de los deberes precontractuales, se celebra el contrato, la parte compra las participaciones preferentes y constante el contrato perfecto, el adquirente advierte que durante la fase de precontractual se incumplieron por la parte oferente, la entidad obligada, los deberes de información que la ley establece. En este caso o circunstancia entiendo que, dado el enorme contenido de los deberes de información precontractual que realmente conforman e integran el contenido de la relación contractual, es como si el contrato solo le faltase, un contrato casi sujeto a condición general, un contrato normado casi, ¿no? Prevista su regulación por la propia ley, al convertirse en el incumplimiento de esos deberes y ser ese incumplimiento, dependiendo del supuesto, evidentemente, pero ser relevante, puede acarrear, como digo, y defiendo en esta posición, la resolución del contrato por incumplimiento. Porque los deberes, el intenso programa de obligaciones
o de deberes que la ley impone al oferente y a la conformación por parte del legislador del régimen jurídico de la relación contractual, no cabe hablar de simples deberes precontractuales de información, sino de un contenido contractual ya predeterminado. Y, en consecuencia, tiene una mayor relevancia en el análisis de la conducta de la entidad oferente y en el ámbito de la pretensión de la resolución del contrato por incumplimiento de deberes que la ley impone al oferente y que se integran en la relación contractual con ese carácter que, insisto, que tiene de trascendente, importante o relevante. Pepe. Pregunta Pepe que se aconsejaría, por mi parte, demandar pretendiendo el incumplimiento y subsidiariamente la nulidad. Creo que el orden, en este caso, de los factores sí que es relevante. Porque si estoy diciendo, en primer lugar, que acepto la eficacia de la relación contractual, es decir, no alego ningún vicio de la voluntad, en ese caso pido la resolución. Pedir subsidiariamente la nulidad puede ser un contrasentido que tenga relevancia a los efectos de perder legitimación, tanto que acto propio mío y antecedente es darle eficacia a la relación contractual al pedir la resolución. Es válida, eficaz, vinculante, pero se ha producido un incumplimiento por la parte del emisor o el vendedor de estas participaciones de trascendencia que abonan, que abocan o que legitiman para la interposición de la resolución, la demanda de resolución del contrato. La petición subsidiaria de anulación viene a decir, antes reconocía la eficacia de la relación contractual. Si no me concedes la resolución, ahora dudo de su eficacia. No, creo que el orden es el contrario. En primer lugar, planteo la duda relativa a la ineficacia de la relación contractual por concurrencia del error o del dolo, en su caso. He de apuntar en este momento lo siguiente. Pretender la anulación del contrato por la concurrencia de un vicio de la voluntad es una pretensión de bajo riesgo de acogimiento. Los tribunales siempre han adoptado, frente a las pretensiones de anulación de un contrato por vicio de la voluntad, una posición restrictiva. Puesto que partimos de la base de la eficacia de la relación contractual. Se parte de la base de que los contratantes han actuado diligentemente, que el que demanda la anulación está pretendiendo algo extraordinario. Asume la carga de demostrar que si incurrió en error no fue por su culpa. Aunque es verdad que el Tribunal Supremo en este ámbito de la contratación tan sofisticado determina que se traslade la carga de la prueba del deber de información diligente a la entidad financiera. Pero en todo caso, este traslado de la prueba no hace menos el argumento anterior. Los tribunales solo aceptan la anulación del contrato en casos muy concretos. Y es verdad que en este ámbito de las participaciones preferentes, ya abonado en los años anteriores por las pretensiones de anulación de los contratos con cláusula swap de intereses, pues se han ido avanzando una doctrina que viene a determinar que en este ámbito tan sofisticado de las relaciones contractuales financieras, con una información en sí muy técnica, de complejo entendimiento por parte de los adquirentes, pues la probabilidad de desinformación es muy elevada y que la posibilidad de evaluar diligentemente por parte del adquirente de aquello que compraba y la trascendencia de lo que compraba es bastante reducida, salvo que la entidad financiera demuestre
que descargó durante la fase previa y durante la fase de contratación toda una conducta de información que pueda demostrarla en sede judicial para que el adquirente fuera plenamente consciente de que aquello que adquiría era, pues si me permite la broma, una bomba de relojería para su patrimonio. En consecuencia, yo plantearía en primer lugar siempre la acción de anulación. Ya sé que la probabilidad de admisión es reducida, aunque he de intentarla, y si se estima que la relación contractual se constituyó de forma válida, eficaz y sin concurrencia de vicio alguno de la voluntad de los contratantes, plantearía la resolución por incumplimiento. Aunque probablemente creo que debemos ensayar y estudiar con más seguridad la pretensión directa de resolución por incumplimiento, porque, insisto, entiendo que satisface mejor el interés del contratante que la pretensión de anulación por vicio del consentimiento. Dice Luis, buenos días, Luis. ¿Sería predicable todo lo expuesto también de las obligaciones subordinadas? Pues yo entiendo, creo que lo que he explicado ha sido la parte general, en el sentido para colocar la oferta de estos productos dentro de una parrilla, puesto que la legislación asimila todos estos que ahora se llaman productos híbridos y somete a las entidades financieras, les somete a idénticos deberes de información. Y bueno, pues en ese sentido ofrezco estas guías, son más clásicas, es verdad. La teoría general de los contratos ofrece siempre un conjunto de herramientas de reacción muy potentes. Y creo que también, si no estoy equivocado, se puede trasladar esta parte general al caso de las obligaciones subordinadas. Masía, si se pide la anulación del contrato por vicio del consentimiento, ¿deberá el cliente minorista devolver los intereses percibidos de las participaciones preferentes? El asunto es que, por eso decía antes, que la pretensión de anulación exige que las partes se devuelvan aquello que recibieron en virtud del contrato concertado y que ahora se declara nulo. Con lo que la entidad viene obligada a devolver el valor o el precio pagado por estas participaciones, pero el cliente viene obligado a devolver los intereses, en su caso, percibidos. En este ámbito se puede demostrar que se produjo daño y en tal circunstancia, según la doctrina y el Tribunal Supremo, se entiende que tan solo se indemniza el interés contractual negativo. Ámbito de indemnización menor que el interés contractual positivo, ¿no? Por eso, bien, pues claro que debe devolverlo, aunque es verdad que puede conseguir que por vía de indemnización, por la conducta, si le es imputable a la entidad financiera, por el incumplimiento de los deberes, quepa obtener casi una condena que anule o que neutralice, más que anule, neutralice el deber de reintegración de los intereses percibidos. Quizá a lo mejor esta última explicación no ha quedado clara. La anulación del contrato determina la reintegración de las prestaciones realizadas entre las partes. 2. El incumplimiento de los deberes de información a cargo de las entidades implica que éstas puedan ser condenadas a la indemnización de los daños y perjuicios que se demuestre que el incumplimiento ha causado. Artículo 1101 del Código Civil. En términos de construcción del suplico, pido la anulación, la reintegración, pero además, en tanto que se ha producido el incumplimiento de este deber contractual que en los hechos ya he referido a cargo de la oferente o entidad financiera, solicito 1101 la indemnización de los daños y perjuicios que tal incumplimiento me ha causado. Bien, espero
haber sido claro en esta última precisión. Nuria Fabregas. En todo caso, la jurisdicción sería la civil. Sí, en todo caso sería la jurisdicción civil. La contencioso administrativa solo será competente para conocer del recurso que plantee la entidad financiera en contra de la resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, o en su caso el Ministerio de Economía, por la infracción de los deberes de conducta impuestos por la ley. Pero aquí, en ese proceso, no es parte del cliente minorista, donde el cliente minorista / consumidor debe defender su posición es fundamentalmente en el ámbito de la jurisdicción civil. Y apunto una noticia de ayer noche que leí, y es que el Tribunal Arbitral de Consumo, la Junta Arbitral de Consumo de Cataluña, ha conseguido que se adhieran al sistema arbitral de consumo una caja, si no recuerdo mal, Cataluña Caixa, se ha vinculado a este sistema y ayer se comunicaron los primeros laudos que determinan la anulación de estos contratos de suscripción de participaciones preferentes por parte de consumidores con entidades financieras con esa entidad financiera, y que tenían por objeto las participaciones preferentes. Y se anuncia que en breves fechas va a haber 100 laudos que afectarán y que tendrán por objeto esta contratación y venta por parte de la caja a la que me he referido, salvo error por mi parte, con sus clientes consumidores. Por lo tanto, jurisdicción civil. Usuario dice, ¿en qué ley se imponen los deberes contractuales a la entidad financiera? Pues en la Ley del Mercado de Valores. Es la que establece los deberes que las entidades financieras deben concurrir y su desarrollo reglamentario. Y no se puede olvidar, desde luego, que respecto de las entidades intervenidas, la trascendencia que tiene el Real Decreto Ley de 31 de agosto pasado, que ha sido convalidado y finalmente incorporado por la Ley 9 del 2012. Jorge, ¿en qué consulta la Comisión del Mercado de Valores concluye en Sinfogno que en los extractos de operaciones de valores remitidos al domicilio del cliente consideran incorrecto que hasta diciembre de 2011, cuando se contrataron en 2005, no se informase en su descripción del valor de su carácter perpetuo, hecho que, si bien no afecta las características y naturalezas de la operación, sí que podría inducir a confusión o error? ¿Es así? No, porque dice Jorge aquí, y luego Monse pregunta, no entiendo. ¿Aquí falta algo o es que...? No, así. Bueno, vamos a ver. Yo lamento, como he dicho desde el principio, no he entrado en el ámbito de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y toda la cuestión relativa a su ejercicio de su potestad sancionadora. No he entrado en ese estudio porque no es el ámbito de mi especialidad. Sí que he de decir que el contenido de esa resolución la podemos leer en algunas de las sentencias recientes que incluyo en mi artículo de esta mañana, en las que se contiene o se acepta que ha habido un problema de desinformación relevante que ha provocado error en el consentimiento del contratante y que, con base en esa apreciación por parte de los tribunales de relevancia de la ocultación, o mejor, de la no información, porque ocultación implica una intención, la no información dada al cliente, pues en ese caso cabe aceptar la pretensión anulatoria. ¿Cómo podemos cuantificar el importe del daño sufrido en supuestos de nulidad contractual? No hay una regla general. La respuesta es subjetiva. Hay que, caso por caso, determinar cuál ha sido el el daño que se ha producido como consecuencia de esa contratación. No puedo dar una regla general.
ha referido que la vía de anulación nos permite solicitar el daño traducido en el interés contractual negativo y lo ha contrapuesto a positivo que se puede solicitar. ¿Puede aclarar estos puntos? Bien, es una de las cuestiones la relativa a la indemnización de los daños y perjuicios causados. Mientras que en el caso de la indemnización de los daños y perjuicios o el interés contractual positivo implica una satisfacción por entero del interés del contratante, en el ámbito de los intereses contractuales negativos, el ámbito de la indemnización es inferior, en tanto que es aquello que se podría haber esperado obtener como consecuencia de la celebración del contrato. Por tanto, ahí se encuentra la clave en la diferenciación de un ámbito de indemnización y del otro, mientras que en la resolución por los daños, la indemnización debida a la resolución por incumplimiento, el contratante que pide la indemnización la pide por todos los conceptos, mientras que en el ámbito de la nulidad del contrato solo la puede pedir por ese interés contractual negativo. La sentencia del Tribunal Supremo, espero poder encontrarla, la refiero en esta, no la encontraré. En el artículo que esta mañana publica la ley, pues se hace referencia, si es la sentencia, no, siento en este momento no poder encontrarla. Si a lo largo de la exposición vuelvo repasando encuentro el texto, le haré referencia a la sentencia en la cual se hace referencia a este reducido ámbito de indemnización denominado como interés contractual negativo. Fernando Erce. ¿Qué ventaja puede ofrecer la vía arbitral sobre la vía judicial para dirimir el conflicto? Yo considero que hay una mayor garantía de objetividad en la vía jurisdiccional. ¿Qué opinas? Yo a priori no puedo entender que haya mayor o menor objetividad en la vía arbitral o en la vía jurisdiccional. La vía arbitral creo que es igualmente sólida, segura y objetiva que la jurisdiccional. La ventaja de la vía arbitral respecto de la jurisdiccional, pues al menos dos se me ocurren en este momento. En primer lugar, la rapidez en la resolución. Una sola resolución, un solo laudo, dirime el conflicto, mientras que en la vía jurisdiccional diversas pueden ser las instancias que conozcan de la resolución del conflicto en primera instancia, apelación o, si acaso, también casación. Y en segundo lugar, en el ámbito arbitral se tiende a que el árbitro sea especialista en el conflicto que se le plantea y además se busca por las cortes arbitrales, se busca a aquel especialista que asume el compromiso de dedicarse por entero a la solución del conflicto, sin que manifiesta a esos efectos que no concurre ningún conflicto de intereses, cuando garantiza su independencia y la garantiza también arriesgando su patrimonio personal, porque este es un deber que se le exige al árbitro y ese deber, el incumplimiento de ese deber de imparcialidad puede acarrear su responsabilidad civil. Tanto lo que le decía, y es que yo creo que la ventaja, pues al menos son varias. Rapidez, en primer lugar, idéntica imparcialidad y neutralidad es predicable en el ámbito del arbitraje como en el ámbito de la jurisdicción. Y en tercer lugar, la especialización. El árbitro en principio es determinado por la Corte porque tiene una especial preparación y así lo declara para poder solventar con conocimiento de causa y con dedicación de tiempo. No tiene la pendencia que puede tener un juez en su tribunal para solventar el caso que se le plantee por la vía de arbitraje. O sea que, a mi modo de ver, creo que el arbitraje no es una mala vía. De hecho, la noticia que le he trasladado hace un momento.
que la Junta Arbitral de Consumo, o el Tribunal Arbitral, perdón, de Consumo de Cataluña haya conseguido asumir una importante competencia para el conocimiento, por encargo y sumisión a la competencia de la Corte de Cataluña Caixa, y que a partir de aquí estén resolviendo tantísimos casos y que anuncien 100 próximamente. Luego, creo que va a marcar bastante la conducta a seguir por parte de las entidades financieras que vendieron estos productos a consumidores, ¿no? Y clientes minoristas. Bien, pues no hay ninguna pregunta más. Bueno, pues si ya no hay ninguna otra pregunta, damos por finalizada la sesión. Agradecemos muchísimo a Lorenzo Prat su intervención tan brillante. A ustedes también su participación y su interés. Les informo que esta jornada, esta ponencia ha sido grabada y por tanto será subida en breve dentro de la web de la Editorial La Ley. También les explico que tenemos un buzón de posibles consultas para ustedes que puedan plantear, que es consultas@laley.wke. Y, por supuesto, para el próximo encuentro recibirán oportuna información del tema y de la siguiente participación de otro ponente que seguramente que lo hará igual de bien o mejor, seguro. Seguro que no. Que tú, Lorenzo. Seguro, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.